Buenas tardes. Por favor, sírvanse a sentarse, por favor, vamos a reiniciar nuevamente el ciclo de conferencias. Después de esta brillante exposición de la doctora Flor Ángel Ortiz Zavala, creo que el mensaje para todos nosotros está claro, sobre todo para los estudiantes, ¿verdad? Que es innovar empezando desde nuestras vidas para poder transmitir y para poder aplicarlo a nivel profesional. Vamos a continuar entonces con la segunda conferencia. La segunda conferencia, que se titula La investigación en ingeniería industrial, estará a cargo del doctor Juan Ceballos Ampuero, exdirector del Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial. Vamos a hacer un breve resumen sobre su hoja de vida. El doctor Juan Manuel Ceballos Ampuero, en el aspecto de desarrollo académico, ha obtenido los grados de doctor en Ingeniería de la Universidad Federico Villarreal, magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulado en Ingeniería e Industrias Alimentarias de la Universidad Agraria La Molina. En el aspecto de investigación y académico, actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de esta Casa de Estudios, investigador especializado en temas de calidad. Ha desarrollado y publicado diversos trabajos de investigación sobre temas de optimización e ingeniería de calidad, usando técnicas de métodos Taguchi, método de superficie-respuesta, redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos y soft computing. Además, en el ámbito profesional, el doctor Ceballos ha sido funcionario internacional de Naciones Unidas, de la Comunidad Andina de Naciones, director de normalización y certificación de calidad del ex-ITNINTEC, además de director municipal de Santa Anita y regidor de la Municipalidad de Santiago de Surco. También ha sido asesor de Foncodes, consultor del BID en proyectos sobre institutos tecnológicos y calidad, así como también gerente de estadística e informática del Hospital Cayetano Heredia. Pues bien, demos un fuerte aplauso para recibir al doctor Manuel Ceballos Ampuero. Para pasarlos. Buenos días. Voy a exponer el tema de la investigación en ingeniería industrial. Para abarcar este tema, voy a considerar 4 aspectos. Primero, el concepto de investigación. Segundo, el tema de investigación en ingeniería. Tercero, la investigación industrial. Y finalmente, lo referente a los programas de investigación en ingeniería industrial. Entonces, empezaremos por el tema de la investigación. Es importante entender el concepto de investigación y qué cosa es investigación. Y para ello hay un conjunto de autores que han desarrollado diversas propuestas sobre la investigación. Y entonces es necesario tomarlos en cuenta. Por ejemplo, el doctor Lakatos habla sobre la metodología de los programas de investigación científica. Dice, he analizado el problema de la evaluación objetiva del crecimiento científico en términos de cambios progresivos y regresivos de problemáticas para series de teorías científicas. Es decir, nos dice que el conocimiento científico es progresivo, es que se avanza en forma progresiva. Es como que voy del primer piso al segundo piso, subiendo un escalón y así sucesivamente. Así se desarrolla el conocimiento científico. Por otra parte dice, las más importantes de tales series de crecimiento de la ciencia se caracterizan por cierta continuidad que relaciona a sus miembros. Es decir, el conocimiento científico tiene continuidad, no es aislado. Por otro lado, esta continuidad se origina en un programa de investigación genuino concebido desde el comienzo. O sea que, digamos, las personas que investigan un tema se agrupan de alguna manera y desarrollan conocimiento.
El programa consiste en reglas metodológicas. Algunas nos dicen rutas de investigación que deben ser evitadas, heurística negativa, y otras los caminos que deben seguirse, heurística positiva. Es decir, en cada disciplina, en cada área de conocimiento, conocimientos que son aceptados por todos y hay conocimientos que están en discusión y sobre eso desarrollamos la investigación. Asimismo dice, la heurística negativa especifica el centro firme del programa que es irrefutable por decisión metodológica de sus defensores. O sea que en cada área de conocimiento hay conocimientos que son irrefutables, que son la base para desarrollar nuevo conocimiento. Pero hay heurística positiva, que consiste de un conjunto parcialmente estructurado de sugerencias o pistas sobre cómo cambiar y desarrollar versiones refutables del programa de investigación, cómo modificar y complicar el cinturón protector refutable. Es decir, hay otras áreas que están en discusión, que están en crecimiento y se están desarrollando nuevos conocimientos. Por otra parte nos habla en su texto los cambios en el problema de la lógica inductiva, habla de la regla de la práctica sugerida. La regla práctica sugerida. Actúa basándote en las teorías irrefutadas que están contenidas en el cuerpo vigente de la ciencia, en lugar de hacerlo basándote en teorías que no lo están. O sea que nosotros desarrollamos conocimiento sobre determinadas teorías que son, digamos, los paradigmas o lo totalmente aceptado en determinado campo. Nosotros debemos estar claros sobre esos digamos, aspectos que son irrefutables para desarrollar nuevas ciencias. Karl Popper habla en el método científico. Dice, podría describirse como la teoría del método deductivo para poner a prueba las teorías o como punto de partida de que una hipótesis solo puede probarse o comprobarse empíricamente y solo después que se ha presentado y sometido a comprobación. Entonces, Popper es un convencido que se desarrolla tecnología en base a pensar lo que quiero desarrollar y sobre esa base desarrollo la teoría y, digamos, las leyes científicas. Ejemplos que pone, por ejemplo, Popper es la teoría de la relatividad, ¿no? Einstein piensa la teoría de la relatividad, sin embargo, inclusive hasta después de muerto no se llega a comprobar en la práctica. O la tabla de los números de los elementos de composición química de Mendeleev, ¿no? Que, digamos, inclusive 50 años después de muerto recién se llega a comprobar en la práctica que existía este tipo de, digamos, organización de todos los elementos constitutivos, ¿no? Entonces es un enfoque deductivo, ¿no? O sea, de lo general va a lo específico. Dice, antes de que inicie yo la elaboración de este punto de vista que podría llamarse deductivismo, en contraste con el deductivismo, debo aclarar la distinción entre la psicología del conocimiento que trata de hechos empíricos y la lógica del conocimiento que se ocupa solo de relaciones lógicas. Entonces acá podemos ver de que existen diversas propuestas de cómo ir a desarrollar nuevo conocimiento. Tenemos lo que es, por un lado, el deductivismo y por otro lado, el inductivismo. Porque la creencia de la lógica inductiva se debe en gran medida a la confusión de problemas psicológicos con los epistemológicos. O sea que aquí podemos ver en que para Popper hay una forma de enfocar el desarrollo de nuevo conocimiento y los que piensan de la forma distinta, según él, están equivocados, ¿no? Después tenemos a Kuhn, que habla de la estructura de las revoluciones científicas. Dice, las primeras etapas del desarrollo de la mayoría de las ciencias se han caracterizado por una competencia continua entre una serie de concepciones distintas de la naturaleza, cada una de las cuales se deriva parcialmente de la observación y el método científico. O sea, ¿qué nos dice, no? Que cuando se empieza a desarrollar determinado conocimiento nuevo, existen diversas propuestas que tratan de, digamos, entender ese tema, ¿no? Y entonces, ¿en función a qué? A la observación y al método científico. Es decir, no cualquier forma de desarrollar conocimiento, sino un método que se llama el método científico. La observación y la experiencia pueden y deben limitar drásticamente la gama de creencias científicas admisibles, o de lo contrario, no habría ciencia. O sea que para Thomas Kuhn hay que partir de ver lo que queremos, digamos, investigar y tratar de entenderlo, ¿no? Y aplicar el método
científico. Por otra parte dice, una vez que se ha alcanzado el estatus de paradigma, una teoría científica se declara inválida solo cuando se dispone de un candidato alternativo que ocupe ese lugar. Entonces, Thomas Kuhn plantea de que en cada área del conocimiento existen paradigmas, que es lo que totalmente aceptamos, y sobre esa base se desarrolla el nuevo conocimiento. Pero también ese paradigma no dura hasta el infinito, sino que en determinados momentos es reemplazado por otro paradigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estudiamos logística, estudiamos la teoría de inventarios, pero el paradigma no dice determinadas ecuaciones, fórmulas ya son aceptadas. Pero pasarán de repente 20, 30 años y esas ya son reemplazadas por otros paradigmas. Entonces, para investigar en cada área, nosotros tenemos que saber cuáles son los paradigmas que en este momento están siendo aceptados. Significa, dice, que el acto de juicio que conduce a los científicos a rechazar una teoría aceptada previamente se basa siempre en más de una comparación entre dicha teoría y el mundo. O sea que los paradigmas no son en abstracto, sino con relación a concreto. La decisión de rechazar un paradigma es siempre, simultáneamente, la decisión de aceptar otro. El juicio que conduce a esa decisión involucra la comparación de ambos paradigmas con la naturaleza y la comparación entre ellos. Entonces, para Thomas Kuhn, digamos, el desarrollo de la ciencia es el desarrollar nuevos paradigmas, ¿no? O sea, hay cambios paradigmáticos. Hay un paradigma, se desarrolla uno alternativo que desplaza al anterior y así sucesivamente, ¿no? En una determinada época del mundo, por ejemplo, se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Pero en otro momento viene otro paradigma, la Tierra es redonda, ¿no? Pero otro dice, no es totalmente redonda, sino, digamos, es ovoide. Y así sucesivamente van, ¿no? ¿Cuándo se puede llegar a muchas conclusiones? Cuando de repente el hombre sale fuera de la atmósfera, ¿no? Y viaja a la luna y de ahí mira, efectivamente era redonda, ¿sí o no? Pero antes de eso, no necesariamente alguien había demostrado que era redonda, pero se había desarrollado esa teoría, ¿no? Después tenemos a René Descartes en el discurso del método. Él dice, no admitir como verdadera cosa alguna que no supiese con evidencia que lo es. O sea, que no aceptemos cualquier cosa que nos dicen que es verdadero, ¿no es cierto? Después dice, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuántas partes fuere posible y en cuántas requiere su mejor solución. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos la situación de una empresa, de repente vamos por las diferentes áreas, ¿no? Ese es justamente el discurso de método de Descartes. O sea, una complejidad se reparte, se analiza a través de sus partes, ¿no? Dice, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre lo que se proceden naturalmente. O sea que Descartes plantea que para investigar deberíamos de partir de lo más simple a lo más complejo. Dice, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada, ¿no? O sea que yo creo que he resuelto, pero lo vuelvo a revisar y veo si efectivamente falta algo. Después tenemos a Immanuel Kant, que habla en la crítica de la razón pura. Dice en su trabajo de la distinción del conocimiento puro del empírico, él plantea, no se puede dudar que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, porque en efecto, y se pregunta, ¿cómo habría de ejercitarse la facultad de conocer si no fuera por los objetos que existando nuestros sentidos de una parte producen por sí mismos representaciones? O sea, Kant plantea que el conocimiento hace haber observado las cosas, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿por qué las casas son así? Porque es un símil de lo que eran las cuevas, ¿no? ¿Por qué las sillas son así? Porque es un símil de lo que eran, de repente, las piedras donde las personas se sentaban, ¿no? ¿Por qué, digamos, los aviones son de tal forma? ¿Por qué? Porque han visto los pájaros que vuelan y son un símil los aviones, ¿no? O sea, eso es lo que plantea Immanuel Kant. Entonces dice, y de otra impulsa nuestra inteligencia a compararlas entre sí, enlazarlas o separarlas y de esta suerte componer la materia informe de las impresiones sensibles para formar ese conocimiento de las cosas que se llama experiencia. Dice, en el tiempo pues, ninguno de nuestros conocimientos precede a la experiencia y todos comienzan en ella. O sea, Kant es un convencido que en base a la experiencia, a ver las cosas, a vivirlas, a interrelacionarlos, en base a ello desarrollamos conocimiento.
Dice, pero si es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, todos, sin embargo, no proceden de ella. O sea, también pueden haber conocimientos que no proceden de la experiencia. Pues bien, podría suceder que nuestro conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos por las impresiones y de lo que aplicamos por nuestra propia facultad de conocer, simplemente excitada por la impresión sensible, y que no podamos distinguir este hecho hasta que una larga práctica nos habilite para separar esos dos elementos. Es, por tanto, a lo menos una de las primeras y más necesarias cuestiones, y no puede resolverse a la simple vista, la de saber si hay algún conocimiento independiente de la experiencia y también de toda impresión sensible. O sea que Kant plantea que hay conocimientos que salen de la experiencia, pero también hay conocimientos que salen de nuestra reflexión sobre dicha experiencia, ¿no es cierto? Entonces, llámese a este conocimiento a priori y distíngase del empírico en que las fuentes del último son a posteriori, es decir, que las tiene la experiencia, ¿no? Entonces, obviamente hay una discusión sobre cómo se desarrolla nuevo conocimiento y diversos autores han escrito, ¿no? Por ejemplo, cuando les decía, Einstein desarrolla la teoría de la relatividad, pero nunca la llegó a demostrar hasta después de muerto, ¿no? O Mendeleev, después de muerto, recién se acepta su teoría. Entonces, ¿cómo es que ellos tenían la, digamos, opinión sin haber pasado esa experiencia? Ese es otro enfoque. Pero el enfoque de Kant es diferente, ¿no es cierto? Son diversas propuestas de cómo se desarrolla el conocimiento. Después tenemos a Bertrand Russell en la perspectiva científica. Dice, para llegar a establecer una ley científica existen tres etapas. La primera consiste en observar los hechos significativos. O sea, si yo quiero investigar algo, primero debo de observarlo. Segundo, dice, sentar la hipótesis que si son verdaderas expliquen aquellos hechos. O sea, trato de explicar los hechos. Y tercero, deducir de esas hipótesis consecuencias que puedan ser puestas a prueba por la observación. Si las consecuencias son verificadas, se acepta provisionalmente la hipótesis como verdadera. Y entonces, Bertrand Russell plantea una combinación de inducción y deducción, ¿no? Frente a otras posiciones que solamente deductivo, solo inductivo, plantea una combinación. Y dice, la ciencia consiste en una serie de proposiciones dispuestas en orden jerárquico, ¿no? Entonces dice, en el nivel más bajo, los hechos particulares, los hechos que nosotros vemos específicos, ¿no es cierto? Y en el nivel más alto, la ley general que lo gobierna todo en el universo. O sea, los dos extremos, y nosotros desarrollamos conocimiento dentro de esos dos extremos. Los distintos niveles en la jerarquía tienen una doble conexión. Una hacia arriba y otra hacia abajo. La conexión ascendente procede por inducción y la descendente por deducción, ¿no? Entonces plantea una tercera alternativa. Dice, en una ciencia perfeccionada procederíamos como sigue. Los hechos particulares A, B, C, D sugieren como probable una determinada ley general, de la que si es verdad, todos son casos. Otra serie de hechos sugiere otra ley y así sucesivamente. Entonces tenemos una ley y así, y el conjunto de leyes trata de llegar a una ley universal. Todas estas leyes generales sugieren por inducción una ley de mayor grado de generalidad, de la cual, si es verdadera, son casos aquellas otras leyes, ¿no? Dice, habrá muchas otras etapas al pasar de los hechos particulares observados a la ley más general que se ha descubierto. De esta ley general procederemos, en cambio, deductivamente hasta llegar a los hechos particulares de los que nos ha arrancado nuestra inducción anterior. En los libros de texto se adopta el orden deductivo, el inductivo se sigue en laboratorio. O sea, por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro, de repente nos dicen, esta es la ley general y de aquí vienen ejercicios, aplicaciones, o sea, parten deductivamente de lo general a lo particular. Pero no necesariamente el conocimiento se desarrolla así. Generalmente el desarrollo del conocimiento es en base a aspectos particulares que se va, digamos, analizando y se va llevando a leyes, ¿no es cierto? Entonces, ese, digamos, sería los dos enfoques que se dan a la vez. Por otro lado, tenemos el tema, ya reflexionando a estos autores, hay más autores, pero he tratado de hacer una selección de los que considero cuyas reflexiones y desarrollos se aplican más a la ingeniería.
Entonces tenemos la investigación y el método científico. Investigar es indagar sobre la naturaleza, las razones y consecuencias de cualquier conjunto particular de circunstancias. Si estas circunstancias son controladas experimentalmente o registradas tal como ocurren. O sea que nosotros desarrollamos nuevo conocimiento y hay dos situaciones. Uno, yo puedo experimentar, modificar en un laboratorio, en un centro productivo, o en otras ya ocurre y yo no lo puedo controlar, pero lo trato de entender, explicar y de alguna forma sobrellevar ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, una persona puede tener una enfermedad muy grave y puedo desarrollar un medicamento para sanarlo, pero si es tan complicado, yo no lo puedo desarrollar el medicamento para sanarlo, pero sin embargo puedo desarrollar mecanismos que permitan, digamos, sobrellevar ese problema y superarlo, ¿no? Por ejemplo, una persona le puede doler la cabeza. Yo no sé cómo se origina, no lo puedo curar, pero le doy una aspirina y de repente le pasa el dolor o no lo siente, ¿no es cierto? Otra persona tiene cáncer, bueno, se hace lo posible, pero de repente no tenemos la solución, pero por lo menos tratamos de alargarle la vida, ¿no? Entonces, esos son diversos, digamos, niveles de afrontar los problemas. Dice, a la filosofía común, a métodos y técnicas de investigación, aunque puedan variar considerablemente de una ciencia a otra, se da generalmente el nombre de método científico, ¿no? La unidad de todas las ciencias consiste solo en sus métodos, no en su material. O sea que todos los diferentes, digamos, áreas del conocimiento tratan de buscar nuevo conocimiento en el campo respectivo, pero todos usan, por lo general, el mismo método o métodos parecidos. El método científico es la búsqueda de la verdad según lo determinado por consideraciones lógicas. El método científico intenta lograr este ideal por la experimentación, la observación, los argumentos lógicos de postulados aceptados y una combinación de estas tres en distintas proporciones. O sea que la experimentación es un tema muy importante. El método científico, la lógica, ayuda en la formulación de propuestas explícitas y precisas. Así, sus posibles alternativas quedan claras. Además, la lógica desarrolla las consecuencias de esas alternativas y cuando éstas se comparan con los fenómenos observables, es posible para el investigador o el científico establecer qué alternativa está más en armonía con los hechos. Aquí vemos el tema de la lógica. La lógica es un tema fundamental para todo investigador. Entonces, claro, tenemos sentido común, pero tenemos que estudiar la lógica. Ahora, por ejemplo, existe la lógica difusa. Son nuevas formas más, digamos, desarrolladas de la lógica, ¿no? Y sobre esa base es que nosotros las dominamos más y podemos hacer mejor investigación. Todo esto se hace a través de la experimentación y estudios que constituyen partes integrantes del método científico. La experimentación se lleva a cabo para probar hipótesis y descubrir nuevas relaciones, si las hay, entre variables. Entonces, el método científico, postulados básicos, se basa en evidencia empírica. Si a Descartes no creemos mientras no lo llevemos a la práctica, ¿no es cierto? Utiliza conceptos relevantes, paradigmas. Está comprometido con consideraciones objetivas, no es en nuestra mente, sino en la realidad. Presupone neutralidad ética, o sea que nosotros investigamos y encontramos cosas y no las ponemos porque nos parecen bien o mal, sino porque efectivamente así se está dando. Es el resultado de predicciones probabilísticas. Nunca tenemos la absoluta seguridad de las cosas. Su metodología se da a conocer a todos los interesados para el examen crítico, para que prueben las conclusiones a través de su réplica. Su objetivo es la formulación de axiomas más generales y teorías o teorías científicas. El método científico implica un método objetivo, lógico y sistemático. Es un método libre de sesgos o prejuicios personales. Es un método que determina cualidades demostrables de un fenómeno que pueda ser verificado. Y entonces, sobre la base de tener el enfoque general de la investigación, vayamos a la investigación en ingeniería. La investigación en ingeniería tiene determinadas particularidades que son distintas al método científico, digamos, tradicional general. Porque el método científico tradicional general se ha desarrollado principalmente en las ciencias básicas, o sea, en la biología, en la física, en la química, ¿no es cierto? Y en la ingeniería es investigación aplicada.
Entonces, por un lado tenemos en el método científico establecer una pregunta, un interrogante, revisar investigaciones, formular hipótesis, diseñar experimentos, probar hipótesis, hacer el experimento, analizar resultados y comunicar los resultados. En el caso de la ingeniería, nosotros tenemos fundamentalmente el proceso de diseño de ingeniería. O sea, nosotros investigamos para sacar un nuevo producto. ¿No es cierto? Nosotros no buscamos la verdad absoluta, sino buscamos solución a problemas concretos. Por ejemplo, ahorita hay una versión de celular, ¿no es cierto? Una investigación es sacar una versión mejorada del celular, ¿no es cierto? O sea, ahorita tenemos un determinado método para optimizar. Una forma de investigar es un nuevo método mejorado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo ubicamos dentro del método tradicional de la investigación? Es distinto, ¿no? Y entonces, eso nosotros definimos el problema. En lugar de establecer una pregunta, definimos qué problema tenemos. La empresa tiene una productividad muy baja, hay que aumentar la productividad, ese es mi problema, ¿no? Hay que mejorar la calidad. Entonces, revisamos investigaciones, especificamos requerimientos, ¿no es cierto? Entonces, en el otro lado es una hipótesis para buscar ley científica. Nosotros especificamos requerimientos, creamos alternativas de solución, seleccionamos la mejor y la desarrollamos. Construimos un prototipo, o sea, un nuevo producto. Y ello probamos y rediseñamos según sea necesario y comunicar los resultados. Entonces podemos ver que la ciencia, digamos, desarrolla una forma de investigación que no se contrapone con lo que hace la ingeniería, sino que la ingeniería es un caso específico, especial, que tiene determinadas particularidades y hay que tratar de entenderlo, no verlo en contraposición. El método de ingeniería tiene determinadas particularidades que la diferencian de la ciencia. El problema de la ingeniería, el cambio de una situación A a otra B. O sea, de un modelo de celular a otro modelo de celular mejor, ¿no es cierto? Este modelo de celular no podía haber internet, en este nuevo sí voy a ver internet. Entonces, ¿cómo llego a esa nueva situación? Entonces, por otro lado, tiene recursos. Hay que considerar los recursos según las restricciones y distintas soluciones. O sea que yo quisiera desarrollar la solución perfecta, pero saldría un producto muy caro, no sería adecuado al mercado. Entonces, yo tengo que desarrollar ese nuevo conocimiento, ese nuevo producto, de acuerdo a esas restricciones, cosa que no ve la ciencia. La ingeniería ve este tipo de situaciones. Lo mejor, buscamos la optimización y depende de la sociedad donde ¿no? O sea, una cosa es la sociedad del Perú, otra cosa es la sociedad de Estados Unidos, otra cosa es la sociedad de Alemania. En cada situación hay determinado tipo de requerimientos y qué cosa es lo mejor va a variar dependiendo de una serie de aspectos de esa sociedad, que incluye los aspectos culturales también. Después tenemos la incertidumbre. Las distintas circunstancias que se dan son cambiantes en el tiempo. Cohen plantea la definición del método de la ingeniería. Dice, la regla principal del método de la ingeniería. En cada caso, elijo la heurística a usar de mi estado del arte personal. Tomar el estado del arte que represente la mejor práctica de la ingeniería en ese momento para el tema que estoy trabajando. El estado del arte tiene heurismos, destrezas, procedimientos que se pueden usar para la solución de problemas. O sea que cuando yo hago una investigación, ¿cuál es la técnica que voy a utilizar? Ese es el heurismo. O sea que un ingeniero de repente domina 50 heurismos, 50 técnicas, y cuando hace su investigación lo hace en base a esas 50 técnicas que domina. Si no domina una técnica, bueno, ¿cómo la voy a utilizar? ¿No es cierto? Ahora, ¿puede haber un ingeniero que domine todas las técnicas? Imposible, ¿no es cierto? O sea, una cosa es el ingeniero que investiga ingeniería industrial, otra cosa es el ingeniero que investiga ingeniería electrónica, otra cosa el ingeniero que de repente investiga en ingeniería química, ¿no es cierto? En cada carrera hay heurismos que son los mismos y hay heurismos que son diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para investigar? Dominar determinadas técnicas, determinados heurismos. Y entonces nosotros podemos hacer una investigación de determinado nivel. Pero avanzamos más en el dominio de más heurismos y entonces nuestra investigación está en un nivel más avanzado, ¿no? Entonces, ese sería el método en ingeniería. O sea, para hacer una investigación, ¿qué heurística voy a utilizar? ¿Qué técnica voy a utilizar? Un heurismo es cualquier cosa que provea una ayuda o dirección confiable en la solución de un problema.
pero que en el análisis final es difícil de justificar y probablemente presenta fallas. Se usa para guiar, para descubrir y divulgar. No garantiza una solución. O sea, el que yo domine un heurismo no significa que porque quiero resolver un problema de bajar costos ya lo conseguí, pero sí es un primer paso para trabajar en esa dirección, ¿no es cierto? Hay que desarrollar creatividad, innovación, etcétera, ¿no? Pero, dice, puede contradecir a otros heurismos, un heurismo. Reduce el tiempo de búsqueda de la solución y su aceptación depende del contexto. Por ejemplo, una cosa es una investigación que hace una persona que terminó ingeniero. Otra cosa es una investigación que hace una persona, de repente tiene maestría, tiene más heurismos para resolver el problema. Una persona que estudia doctorado tiene más heurismos para resolver el problema. No significa que necesariamente el resultado del que estudia doctorado sea superior que el que estudia pregrado, ¿no es cierto? Pero es más probable que tenga más posibilidades de desarrollar una solución más adecuada, ¿no es cierto? El estado del arte. O sea, que nosotros la ciencia y el conocimiento de ingeniería no parte de cero, parte del estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Es un concepto que nos dice hasta dónde ha llegado el conocimiento hasta ahora. ¿Qué pasaría si el estado del arte llegó hasta un determinado nivel y yo estoy tratando de investigar cosas que ya están dominadas? Estaría perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ser capaz de llegar a entender lo que está en el estado del arte y sobre esa base desarrollar nuevo conocimiento, ¿no? Yo lo que digo es como que nosotros queremos ir al segundo piso y subimos los escalones, ¿no es cierto? Y falta un escalón nomás para llegar al último piso. Entonces yo tengo que conocer qué es lo que dicen todos los otros escalones para poner mi escalón adicional y ese es mi aporte al conocimiento científico, ¿no es cierto? En este caso de la ingeniería. Vendrá otra persona que le pone otro escalón y así sucesivamente, ¿sí? Entonces esa es la forma como se desarrolla el conocimiento teniendo en cuenta el estado del arte. Entonces el estado se refiere a un conjunto de heurismos. Se usa como un sustantivo que se refiere al conjunto de heurismos usado por un ingeniero específico para resolver un problema específico en un tiempo específico. O sea, hace 40 años en determinada área, en logística, uno era el estado del arte, ahora es otro. En calidad, el estado del arte era uno, ahora es otro, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, antes se planteaba que el inventario tenga determinadas características, ahora se plantea justo a tiempo y así sucesivamente va avanzando, ¿no es cierto? Entonces, el estado del arte es función del tiempo. Cambia a medida que nuevos heurismos se vuelven útiles y son adicionados a este y los más antiguos se vuelven obsoletos y se borran. Se trata de un conjunto específico de heurismos diseñados con un rótulo que incluye el tiempo. O sea que nosotros las técnicas que aprendemos tenemos que tenerlas en cuenta en qué momento se han desarrollado y si efectivamente están vigentes o de repente estamos usando técnicas que han sido superadas. Entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿no? En una investigación. Va a costar más esfuerzo. Cohen dice, la regla de ingeniería es a toda costa seleccionar la heurística a utilizar de lo que el estado del arte personal toma para acercarse al estado del arte que representa la mejor práctica de ingeniería en el momento en que se pide elegir. O sea que todos los ingenieros estamos obligados a estar actualizados con lo último, el conocimiento en el tema que estamos trabajando. La regla de la ingeniería, haga lo que usted crea que representa lo mejor práctica en el momento que usted debe decidir y solo esta regla debe estar presente. El método es necesario y ayuda al trabajo de investigación. Con base a un problema se determina si pertenece o no a un programa de investigación científica. Aquí toma en cuenta lo que plantea Lakatos, ¿no? O sea, de que en realidad nosotros no estamos aislados. Nosotros leemos los artículos de otros y otros leen los artículos de nosotros. Así no los conozcamos. O sea, todos los que leemos y escribimos de determinado tipo de tema, formamos en la práctica una comunidad científica, una comunidad de determinada disciplina. Y eso de ahí nosotros vamos sumando conocimientos en esta comunidad. Entonces dice, seguidamente, o sea, se determina si pertenece o no a un programa de investigación científica, ¿no es cierto? O sea, los paradigmas que hemos visto de Thomas Kuhn, etcétera, ¿no? Seguidamente se analiza el problema, se planifica la investigación y se ejecuta la parte operativa. Ello con base a una caja de herramientas. O sea, la caja de herramientas, todos los heurismos que nosotros
dominamos, todas las técnicas que nosotros dominamos. O sea, nosotros como ingenieros vamos a una empresa, hay que resolver este problema. Entonces investigamos, pero con las técnicas que dominamos. Si no dominamos determinadas técnicas, no las vamos a poder utilizar. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Observamos la intuición, la revisión de teorías y predicciones, la deducción, la inducción, la formulación de hipótesis y la multiléctica. Y pueden haber otras, ¿no? Diferentes propuestas de cómo desarrollar el análisis de algo, cual permite desarrollar nuevas teorías y nuevas predicciones y o tecnologías que aportan conocimiento nuevo a la ciencia. Este proceso debe ser evaluado para ser aceptado y el resultado pasa a formar parte del conocimiento de la ciencia. Entonces, así digamos, nosotros desarrollamos nuevo conocimiento en la ingeniería. De lo anterior, el método propuesto dice: determine un problema a investigar, identifique si existe un programa de investigación científica y precisar el estado del arte. O sea, si existen personas que están investigando este tema y entonces hay que revisar para ver en qué nivel está esa área. Análisis, planeación y ejecución mediante el uso de una caja de herramientas, observación, intuición, revisión de teorías, deducción, inducción, hipótesis, conjeturas, multiléctica. Cuarto, desarrollo de conjeturas, refutaciones, verificaciones, análisis y determinación de nuevas teorías y evolución permanente buscando la aceptabilidad. O sea que nosotros no estamos aislados, así no conversemos con nadie. Están los documentos, los diferentes trabajos que podemos ver en internet, en journal, en diferentes bases de datos, y eso las tenemos que revisar. Entonces, si yo trabajo en el área de calidad, o yo trabajo en el área de logística, o yo trabajo en el área de optimización, en el área que fuera, yo tengo que estar en contacto con esos trabajos que se vienen desarrollando de esa área de conocimiento. ¿Puede alguien estar en contacto con todo lo que se viene desarrollando en todas las disciplinas? Imposible, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que seleccionar bien cuál es el área en el cual nosotros queremos desarrollar investigación. La ingeniería, dice, desarrolla la tecnología y para ello realiza investigación tecnológica. Entonces, la investigación tecnológica, la investigación en la ingeniería parte primero del conocimiento científico, o sea, de las leyes, pero también del conocimiento tecnológico, es decir, el conocimiento de la ingeniería. También toma en cuenta las técnicas básicas. O sea, hay personas que no comprenden lo que están haciendo, pero lo hacen y de repente obtienen determinados resultados, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es, por ejemplo, de repente un albañil o de repente un cocinero, ¿no? De repente no conoce principios bioquímicos de los alimentos, etcétera, pero obtiene el producto. Ahí también hay un conocimiento que se puede utilizar. Y entonces el ingeniero en conocimiento tecnológico conoce determinados ya principios bioquímicos, etcétera, que responden a los cambios que se dan en un alimento. Pero por otro lado también hay conocimiento científico que responde a las leyes de la física, de la química, de la biología, etcétera, ¿no? Entonces todo eso viene a ser un conjunto de conocimiento científico, tecnológico, técnico y empírico para generar soluciones. Y eso hace la ingeniería. Primero se investiga científica y tecnológica y su resultado se aplica y se logra transformar. O sea que el ingeniero busca el cambio, la transformación. La investigación tecnológica trata de ir de las ideas a las acciones para generar bienes o servicios. O sea que el resultado del trabajo de investigación del ingeniero se debe reflejar en nuevos bienes, en nuevos servicios. Ese es el tema. Comprende, dice, formular el problema, elaborar un marco operativo teórico, diseñar una hipótesis, ejecutarla y comunicar los resultados. La ingeniería industrial. O sea, hemos visto el concepto general de ingeniería, el concepto general de investigación, lo que es la investigación e ingeniería, y ahora vamos a ver el tema de la ingeniería industrial. La ingeniería es el estudio y la aplicación de las diversas ramas de la tecnología en la solución de problemas. Sus practicantes son los ingenieros. La ingeniería industrial está relacionada con el diseño, la instalación y la mejora operacional de sistemas integrados, de recursos humanos, materiales y equipos. Este es el campo de la ingeniería industrial. O sea, por ejemplo, en una empresa nosotros tratamos de, digamos, desarrollar sistemas integrados para que por el desarrollo de los recursos humanos, los productos materiales, los equipos y los resultados que estamos obteniendo. Y para ello hacemos diseños, instalación, mejora de diferentes procesos de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la definición de ingeniería industrial más aceptada.
La ingeniería industrial utiliza las matemáticas, la física, las ciencias de la ingeniería y ciencias sociales aunados a los principios y métodos de análisis y diseño de ingeniería para especificar, predecir y evaluar los resultados obtenidos de tales sistemas. Es importante ver que investigar ingeniería industrial es probablemente más difícil que investigar en otras áreas de las ingenierías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de repente un ingeniero mecánico, de repente más cuestiones solamente, digamos, tangibles, mecánicas, ¿no? Pero en cada ingeniería industrial tiene que ver tanto con la ingeniería como también con la parte de las ciencias sociales, con la gestión. Entonces son dos aspectos que son a la vez que se tienen que tomar en cuenta. Es una disciplina dedicada al diseño, la innovación, la mejora, la instalación y la administración de sistemas integrados de recursos humanos, materiales, equipo y tecnologías organizados para la producción eficiente y eficaz de manufacturas y servicios. O sea, el centro de nuestra atención está en la manufactura, ¿no? Y en los servicios. Y para ello desarrollamos nuevo conocimiento. Para ello hacemos investigación también, ¿no es cierto? También se ocupa de la mejor prestación de servicios de alto valor agregado, como la distribución, el transporte y suministro de mercancía, la logística, los servicios de comunicación, información, servicios de seguridad y médicos. La ingeniería industrial es un campo interdisciplinario con aplicaciones industriales, de servicios comerciales y de gestión. El campo de aplicación de la ingeniería industrial es bastante amplio. Según el Instituto Americano de Ingeniería de Organización, el ingeniero que está relacionado con ingeniería industrial se ocupa del diseño, mejora e instalación de sistemas integrados de personas, materiales y energía. ¿Cuáles son los campos de investigación de la ingeniería industrial? En base a las diferentes áreas que comprende. La ingeniería de producto, la coordinación de equipos para desarrollar productos, el desarrollo de productos, el control de producción, la programación de trabajos, optimizar procedimientos, los métodos de trabajo, el diseño de estaciones de trabajo, la ergonomía, la ingeniería de métodos, la ingeniería financiera, el análisis de comprar, hacer, la comparación de alternativas, la gestión de costos, las instalaciones de planta, diseño de planta, layout, análisis de flujo de procesos, las máquinas herramientas para procesos de fabricación, procesos de instalación, mantenimiento de máquinas. O sea, en cada una de estas áreas hay aspectos específicos que se puede desarrollar con investigación de parte de los ingenieros industriales. También tenemos en calidad y normas técnicas, los sistemas de calidad ISO 9000, el control de productos, diseño de la optimización de procesos, la calidad de proveedores. En operaciones, simulación, teoría de colas, Lean Manufacturing, teoría de restricciones, sistemas integrados, seguridad en OSHAs. En transporte, planeamiento logístico, manejo de materiales. En gestión de proyectos, planificación de recursos, análisis de riesgos, gestión de proyectos. En entrenamiento industrial, coordinación de entrenamiento, capacitaciones. En inventarios, gestión de inventarios, selección de proveedores, planeamiento de requerimiento de materiales, gestión de cadena de suministro. O sea que todos estos campos son de la ingeniería industrial donde se puede desarrollar nuevo conocimiento, donde se está desarrollando a nivel mundial nuevo conocimiento. Entonces, si nosotros vamos a investigar en cualquiera de estas áreas, nosotros tenemos que estudiar las técnicas, ponernos en el estado del arte y sobre esa base desarrollar el método para desarrollar nuevos aportes en esas áreas de conocimiento. Y así nosotros estaríamos haciendo investigación. ¿No es cierto? Cuando hacemos nuestra tesis de ingenieros, también estamos haciendo investigación. La tesis de maestría, igual, la tesis de doctorado, pero también en forma independiente, ¿no es cierto? También podemos, en nuestro centro de trabajo, podemos empezar a trabajar en un área y también no nos impide que también desarrollemos conocimientos nuevos, ¿no? En cualquier área del conocimiento, en cualquier lugar que estemos, podemos desarrollar conocimiento nuevo y investigación. Podemos investigar técnicas, o sea, no es solamente en las áreas específicas, sino también técnicas que son generales. Por ejemplo, técnicas de optimización de procesos, de benchmarking y reingeniería, de diseño de experimentos para mejora de procesos, de participación de los empleados, de utilización de equipo, de diagramas de flujo y blueprints, de flujo de datos e información, de costo de ingeniería económica, de entrevistas para información, de Lean Manufacturing, lado y pruebas, de gestión de operaciones, de análisis organizacional, de distribución de plantas y equipos, de gestión de proyectos, simulación, calidad y productividad, proyectos Six Sigma, análisis estadístico, planeamiento estratégico, estudio de tiempos, muestreo y gráficos de control, muestreo y estudio de trabajo. O sea que
diferentes técnicas que existen, que se aplican en las diferentes ramas que ustedes están estudiando, también se está haciendo investigación y ustedes también pueden investigar. O sea, no necesitan tampoco terminar la carrera para recién investigar. Desde ahora ustedes pueden desarrollar investigación. Nadie se los impide. El asunto está tener el tiempo, la disposición para estudiar, para ponerse al tanto de cuál es el estado del arte y qué cosa estamos en capacidad de poder aportar, ¿no es cierto? Ese es el tema. O sea, el tema de desarrollar investigación no está limitado a nadie, porque la participación en una comunidad científica tampoco está limitada a nadie. Es cuestión de acceder a las bases de datos, leerlas y ponerse al tanto y tratar de aportar y escribir y participar, ¿no es cierto? Las líneas de investigación como programas de investigación. Esta es una propuesta que yo pienso que es la más conveniente de cómo desarrollar programas de investigación y cómo desarrollar investigación, ¿no? Entonces, dice, es el resultado de la conjunción de diversas actividades de investigación que se implementan e interactúan, comprenden la determinación de áreas de interés para desarrollar nuevo conocimiento, las investigaciones realizadas, los artículos publicados, las ponencias, cursos, talleres desarrollados y la vinculación con grupos de trabajo. En adelante lo llamaremos programas de investigación. O sea que la propuesta del doctor Lacan es de que para desarrollar nuevo conocimiento nosotros deberíamos de participar en programas de investigación. Claro, uno puede verlo, una facultad de ingeniería en realidad podría ser un super programa de investigación, ¿no es cierto? Pero mejor si por determinados campos se hacen programas más específicos, ¿no es cierto? Otros lo pueden llamar líneas de investigación. Pero la idea es no solamente investigar, sino hay un conjunto de aspectos, porque todo grupo humano que quiere desarrollar investigación no empiezan haciendo patentes, ni empiezan desarrollando grandes cosas, sino empiezan primero entendiendo y llegando al estado del arte. Y por eso están, por ejemplo, el tema de cursos, talleres, ponencias, artículos, investigaciones, y van avanzando, ¿no? Entonces, primero uno tiene que tener un área de interés. Todas estas actividades, al ir vinculándose a un mismo eje temático, van constituyendo lo que se le denomina un programa de investigación. Crear programas de investigación toma años de duro trabajo investigativo y hay 5 dimensiones: investigaciones, publicaciones, cursos y talleres, grupos de trabajo y gestión, ¿no? O sea que si yo, digamos, comienzo a estudiar en un determinado tema, ya comienzo a ser parte de ese, digamos, comunidad investigativa en determinado tema, de ese grupo de trabajo, aunque no estoy afiliado porque me he inscrito, ¿no es cierto? Pero en la práctica ya soy parte de eso porque estoy leyendo sobre eso. Ahora, ¿qué depende que pueda avanzar más en participar? Depende que yo me lo imponga, me lo decida y estudie y revise y participe y leo y llega un momento que ya puedo escribir, etcétera, ¿no es cierto? Dice, es una condición para la práctica investigativa continuada que supere el nivel coyuntural de la investigación. Es un eje temático en el que confluyen actividades de investigación realizadas por uno o más investigadores o grupos de investigación que tengan resultado de su producción académica y en la formación de recursos humanos mediante sus trabajos de investigación. Que, por ejemplo, existen los journals de investigación de operaciones, existen journals de calidad, existen journals de productividad, existen diversos tipos de publicaciones que de alguna u otra forma, todos los que leemos ese tema, participamos en ese programa de investigación, en esa comunidad científica, donde los que aparecen en las revistas con artículos escritos, bueno, son más reconocidos. Pero los que están leyendo y compran esa revista o acceden a esa base de datos, ya son parte de esa comunidad. Y depende cómo uno se va instalando dentro de ella. Entonces, es un integrador de iniciativas, actividades y proyectos de investigación en un área de conocimiento específica que se genera para atender un conjunto amplio y complejo de temas cuyo tratamiento exige continuidad y articulación. Es un eje temático lo suficientemente amplio y con orientación disciplinaria y conceptual que se utiliza para organizar, planificar y construir en perspectiva el conocimiento de un campo específico de la ciencia y la tecnología. O sea que desarrollan las comunidades académicas, las comunidades de investigación en determinadas áreas del conocimiento, pero el asunto está, digamos, cómo nosotros participamos y qué cosa es lo aceptable de lo no aceptable, qué cosa es lo correcto o qué cosa es lo equivocado y qué cosa es lo nuevo que ha sido superando lo anterior. Entonces, eso es la única forma en comunidades científicas que tengan, en muchos casos,
digamos, publicaciones que sean aceptadas y reconocidas internacionalmente, ¿no? Dice, al inicio del programa de investigación es un área de interés cuando se consolidan las investigaciones realizadas, los trabajos divulgados y las vinculaciones con los grupos de trabajos. Durante su dinámica de trabajo se pueden adicionar nuevos temas. Entonces, podríamos clasificar los programas de investigación como programas en exploración, o sea que recién se está desarrollando nuevo conocimiento. Programas en proceso de consolidación y programas ya consolidados. Tienen las 5 dimensiones ya establecidas. También pueden haber programas de investigación individuales, o sea, personas que en forma individual quieren investigar, eso tampoco está prohibido. Y también puede haber programas de investigación en equipo, programas de investigación matriciales. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no?, un programa en formación, un en consolidación y un consolidado. Por ejemplo, investigaciones, publicaciones tienen los 3. Cursos, talleres, cuando está en exploración no, pero en consolidación sí. Grupos de trabajo, solo en consolidado. Gestión, consolidados. Articulación de proyectos, ya programas. Que nosotros no podemos pedir, por ejemplo, patentes o solución a problemas nacionales a grupos que recién se están desarrollando. Solamente en programas, digamos, de grupos que ya están consolidados. Bueno, después vemos las investigaciones fuera de los programas de investigación, los equipos sectoriales. No todas las iniciativas de investigación deben ubicarse necesariamente en un programa de investigación o exigir creación de un programa ad hoc. Es deseable que un programa de investigación sea creado solo si la sinergia de proyectos o iniciativas de investigación así lo justifica. O sea, puede haber proyectos de investigación individuales que de repente no llegan a desarrollarse dentro de un programa más avanzado, o pueden que sí lo desarrollen, ¿no? Pueden haber proyectos de investigación que debido a su temática o al perfil del investigador resulte inconveniente integrar en un programa de investigación más amplio. Debería existir una correlación entre los programas de investigación, los proyectos de tesis de grado, los proyectos de investigación de los docentes y en general la producción investigativa de los programas de doctorado y posgrado. Paso para construir un programa de investigación: la concepción, la construcción y el registro, ¿no? O sea que tiene que de alguna forma integrarse a las personas que desarrollan determinado conocimiento. Necesidades iniciales de los programas de investigación: reunir fuentes bibliográficas, hemerográficas, digitales y otras relacionadas. O sea, tenemos que tener bases de datos, libros, publicaciones que nos permitan a todos poder participar de esa comunidad. Elaborar una base de datos de investigadores que trabajen en líneas complementarias. Investigación inicial con quienes tienen interés en participar. Comenzar a publicar pequeños boletines e incentivar a los integrantes. O sea que la publicación no necesariamente tiene que ser investigación de nuevo conocimiento. Los grupos de trabajo se pueden desarrollar con investigaciones básicas que progresivamente van a avanzar. Presentar ponencias en algunos seminarios o congresos para medir su nivel de trabajo, que reúnen información alcanzada en revistas del área, y todo esto puede tomar 1 o 2 años para tener las bases para una labor que exige una solidez conceptual. Un tema fundamental de todo grupo de trabajo que desarrolla investigación es la publicación. Publicar es el indicador más del trabajo que se realiza. Se puede verificar la evolución del trabajo y el investigador. Constituye una herramienta para comunicar y abrir debate con personas que trabajan programas complementarios. El mayor problema consiste en conseguir espacios y adquirir la habilidad para escribir. Es preferible comenzar a publicar sobre lo que se lee, reseñas, continuar con opiniones fundamentadas hasta lograr desarrollar un discurso crítico. O sea, que no todo grupo humano que desarrolla conocimiento en un área, desde el primer momento está desarrollando conocimiento totalmente novedoso en el estado del arte. Puede también publicar documentos que están, digamos, asimilando lo que está en el estado del arte. Y progresivamente se va desarrollando hasta llegar a desarrollar ya trabajos críticos, o sea, que cuestionan lo que todo el mundo está aceptando. El problema en los espacios es posible superarlo a través de una estrategia de trabajo cooperativo. Los contactos con colectivos y personalidades en el área. El trabajo cooperativo en redes es importante en investigación. Hoy la figura que ilustra el paradigma del investigador es el de un hombre relacionado con múltiples colectivos e individualidades. La palabra clave del nuevo paradigma es compartir. O sea que
en realidad, dados los medios de comunicación tan avanzados, que uno puede participar en las diferentes comunidades internacionales, ¿no? O sea, por internet uno se puede inscribir y puede participar y hay muchas facilidades para participar como estudiantes, ¿no? Entonces, y los mismos comunidades científicas dan facilidades a los que son estudiantes de los diferentes países, ¿no? Es cuestión de que las personas se lo propongan y traten de desarrollar. Bueno, este es un resumen he preparado. En todo caso, también entregamos aquí a los organizadores el documento, ¿no? Después ya creo que lo van a responder. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, después de esta breve reseña histórica sobre el desarrollo del método científico a cargo del doctor Ceballos, en la que nos propone sobre el surgimiento del conocimiento, de cómo se puede generar conocimiento en ingeniería a partir de la heurística, ¿verdad? Entonces, parte de esta propuesta del doctor Ceballos en integrar los programas de investigación es justamente lo que vamos a tener en la tarde. A las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde y media, se están exponiendo los trabajos de estudiantes, trabajos de investigación desarrollados por los estudiantes de la facultad. Se van a desarrollar los talleres de ponencias estudiantiles en las respectivas aulas. Estamos entonces a nombre de la facultad concluyendo el ciclo de conferencias y pido por favor un fuerte aplauso para los dos brillantes expositores que hemos tenido.